Nadie roba 65.000 millones de dólares por accidente. En el corazón de Nueva York, entre rascacielos que simbolizan éxito y dinero, una familia logró engañar a la élite financiera, a celebridades y hasta a instituciones religiosas, construyendo el fraude más grande de la historia moderna. Lo curioso es que todo comenzó con algo tan simple como una cena, una sonrisa y una promesa de rendimientos imposibles. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Bernard Lawrence Madoff no era un ladrón cualquiera. Era el tipo de hombre que podía hacerte sentir afortunado solo por dejarte invertir con él. Mientras Wall Street sobrevivía a crisis, guerras y burbujas tecnológicas, Madoff parecía flotar por encima del caos, ofreciendo algo que nadie más podía: estabilidad. Y eso, en un mundo de incertidumbre, era más adictivo que el dinero mismo. Su empresa procesaba casi el 15% de todas las órdenes de la Bolsa de Nueva York. Su nombre estaba inscrito en las paredes del Nasdaq, en los auditorios de beneficencia y en los cócteles de la alta sociedad. Desde los Hamptons hasta Palm Beach, los ricos lo consideraban un genio. Pero bajo los pisos de mármol del edificio Lipstick, el mago de Wall Street estaba operando una ilusión tan perfecta que ni la propia SEC, el organismo que debía vigilarlo, logró verla durante casi 40 años. En ese mismo edificio, a metros de los traders legítimos, funcionaba otro piso, cerrado, sin ventanas, donde la única magia era la contabilidad falsa y el papel que olía a tinta fresca de estados financieros inventados. Ahí nacía, cada día, la mentira que movería a toda una ciudad. Aquella noche en Manhattan, los nombres en la mesa eran tan pesados como los cubiertos de plata. Steven Spielberg, Kevin Bacon, Jeffrey Katzenberg. Todos brindaban por un mismo hombre, Bernie. El inversionista al que se le atribuían rendimientos imposibles incluso durante los desplomes de mercado. Era el secreto mejor guardado entre los multimillonarios, un código de acceso al club del dinero eterno. Lo que nadie en esa cena sabía era que cada dólar que celebraban no provenía de inversión alguna, sino de los ahorros de otro incauto. Era un sistema piramidal disfrazado de exclusividad, un fraude que se alimentaba del hambre de pertenecer. En los círculos de poder, la reputación de Madoff funcionaba como un pase VIP a la seguridad financiera, y decir soy cliente de Bernie era el nuevo símbolo de estatus en la ciudad que nunca duerme. Su encanto era quirúrgico. No necesitaba prometer grandes rendimientos, solo estabilidad. En un mundo donde los números suben y bajan como pulsos cardíacos, Madoff ofrecía un electrocardiograma plano, un 10 o 12% anual, sin sobresaltos. Un rendimiento tan constante que resultaba matemáticamente sospechoso, pero emocionalmente irresistible. Mientras la alta sociedad creía en su estrategia Split-Track, las pantallas del supuesto piso de trading mostraban operaciones inventadas. Ni una sola transacción real, solo líneas de código escritas por contadores que obedecían sin entender. Era un teatro financiero cuidadosamente iluminado, sostenido por la fe de miles. Y al fondo del escenario, el patriarca sonreía. El hombre que convirtió la confianza en su mercancía más valiosa acababa de iniciar el fraude que redefiniría el concepto de robo con clase. Bernard Madoff nació en Queens en 1938, en un hogar donde el dinero escaseaba, pero la apariencia importaba más que la verdad. Su madre vendía seguros y su padre sobrevivía cambiando de oficio, huyendo siempre de la bancarrota. Desde niño aprendió una lección que jamás olvidaría: en Estados Unidos, no gana el más honesto, gana el que mejor finge éxito. A los 22 años, armado con apenas $5,000 ahorrados como salvavidas en las playas de Long Island, fundó su propia firma. Su primer talento no fue el trading, sino la interpretación. Fingía seguridad donde solo había instinto, y eso bastaba para atraer a los primeros clientes. En un país donde el sueño americano dependía de la percepción, Madoff se convirtió en un espejo de las aspiraciones de su generación. Durante los años 60, mientras Wall Street todavía olía a tabaco y papel, él apostó por la tecnología. Compró computadoras cuando nadie entendía para qué servían y automatizó operaciones que otros hacían a mano. No era un genio matemático, era un visionario del espectáculo, sabía que la eficiencia impresionaba más que la ética. La década siguiente consolidó su imagen. Su hermano Peter se unió al negocio y juntos construyeron una empresa impecable, con trajes italianos, modales suaves y resultados previsibles. En realidad, lo único previsible era su obsesión por el control. Cada detalle, cada sonrisa, cada cifra debía reforzar una ilusión, la de que Madoff siempre ganaba. Para los años 90, ya no era solo un empresario.
Era el presidente del Nasdaq, el reformador de los sistemas electrónicos de trading y el invitado permanente de las cenas benéficas más exclusivas. Había alcanzado lo que su familia de inmigrantes soñó en silencio, respeto. Pero bajo esa fachada, germinaba el mismo vacío que décadas atrás lo había impulsado. Un hueco imposible de llenar con dinero, ni con aplausos. El verdadero negocio de Bernie Madoff comenzó en secreto, a mediados de los 70. Lo que empezó como un intento por encubrir pequeñas pérdidas se convirtió en un hábito peligroso, alterar los números, fabricar resultados, borrar la línea entre corregir y mentir. Mientras otros traders arriesgaban todo, Madoff descubrió un atajo: si los estados de cuenta se imprimen, los rendimientos pueden inventarse. En una oficina aislada del resto de su empresa, instaló un sistema paralelo. Nada de pantallas reales, solo una impresora IBM que fabricaba ganancias ficticias para mantener felices a sus inversionistas. A ese piso, sin ventanas ni acceso a Internet, solo entraban unos pocos empleados, elegidos por su lealtad, no por su talento. Eran los guardianes de un imperio hecho de papel y silencio. Su estrategia Split Track Conversion era una obra de teatro financiera. Madoff decía invertir en acciones del S&P 100 y cubrir riesgos con opciones. En realidad, nunca compraba nada. Los supuestos rendimientos del 10 o 12% no provenían del mercado, sino del dinero fresco que entraba de nuevos inversionistas. Era un clásico esquema Ponzi, pero envuelto en corbata de seda y credenciales de Nasdaq. El éxito del fraude dependía de la fe. Y Madoff sabía inspirarla. A diferencia de los estafadores torpes, él no perseguía desconocidos, seleccionaba clientes como si fueran miembros de un club privado. Los hacía esperar, los hacía suplicar por invertir con él. Cuanto más exclusiva parecía su firma, más desesperados estaban por entrar. Fue el genio del acceso restringido, convertir la estafa en un privilegio. Con los años, la maquinaria creció. Celebridades, universidades y fundaciones religiosas depositaban fortunas en sus manos. Spielberg, Bacon, Ali Diesel, Yeshiva University, todos confiaban en el hombre que, según el New York Times, había descifrado el código del mercado. En realidad, lo único que descifró fue el alma humana. Sabía que nadie quiere saber cómo gana su dinero mientras siga ganando. El apellido Madoff se volvió sinónimo de respetabilidad. Peter, el hermano mayor, fungía como director de cumplimiento normativo. Mark y Andrew, los hijos, manejaban el brazo de trading legítimo, y Ruth, la esposa, se encargaba de mantener la imagen perfecta de familia modelo. Todos estaban dentro del sistema, pero ninguno veía la máquina oculta que lo sostenía. O quizá no querían verla. Ruth Madoff fue el rostro amable del fraude. Mientras Bernie administraba fortunas, ella se paseaba por los salones del Upper East Side, luciendo diamantes que reflejaban la luz y las mentiras de su esposo. Sus residencias en Montauk, Palm Beach y la Riviera Francesa eran más que propiedades, eran escenarios diseñados para mantener la ilusión de un imperio indestructible. El clan Madoff entendía que el éxito en Nueva York dependía de parecer impecable. Cada cena benéfica, cada foto en la prensa, cada donación millonaria reforzaba el mito. Su nombre aparecía en las placas del Lincoln Center y en las paredes de universidades judías. Su filantropía era el maquillaje más costoso que el dinero podía comprar. En la empresa, los empleados lo adoraban. Algunos lo veían como un mentor, otros como un padre. Su voz era calma, su autoridad, absoluta. Bernie nunca pierde, se decía en los pasillos. Y ese dogma era más fuerte que cualquier auditoría. La SEC, por su parte, lo consideraba intocable. El expresidente del Nasdaq, el hombre que había modernizado Wall Street, no podía ser un criminal. Pero dentro de esa familia perfecta, las grietas comenzaban a aparecer. Mark y Andrew sospechaban que algo no cuadraba, que los números eran demasiado buenos para ser reales. Peter se aferraba a la esperanza de que su hermano supiera algo que los demás ignoraban. Y Ruth, encerrada en su burbuja de lujo, se convencía de que la ignorancia era una forma de amor. Durante años, el esquema se sostuvo sobre una ecuación imposible: mientras más ganaba la gente en el papel, más se hundía la realidad. El flujo de nuevos inversionistas era el oxígeno del sistema, y cada cheque que entraba mantenía viva la ilusión. Pero en 2008, cuando la economía mundial se desplomó con el colapso de Lehman Brothers, la maquinaria de Madoff comenzó a asfixiarse. Los inversionistas, aterrados, corrieron a retirar su dinero. Lo que antes eran solicitudes esporádicas se transformó en una avalancha. En un solo mes, Madoff recibió peticiones de retiro por más de $7,000 millones, una cifra que ni su vasta red de mentiras podía cubrir. En las cuentas bancarias, el dinero real apenas alcanzaba para pagar un par de semanas de gastos operativos. El mito se tambaleaba, pero nadie en el exterior lo sabía aún.
Madoff seguía apareciendo en eventos, vestido con la misma elegancia, sonriendo con la calma de quien está al borde del abismo. Su vida pública era un espectáculo meticulosamente ensayado, mientras en privado veía cómo su imperio de 65.000 millones de dólares se desmoronaba con el mismo ruido que hace el silencio antes del desastre. Esa tensión lo devoraba por dentro. Dormía poco, caminaba por su ático en Manhattan como un espectro. Sus hijos, ajenos al secreto, preguntaban por las finanzas del negocio. Su esposa le ofrecía viajes, descanso, cualquier cosa para mantener la fachada. Pero el edificio de mentiras ya había alcanzado su punto de colapso estructural, no quedaba dinero nuevo que alimentar al monstruo. El 10 de diciembre de 2008, Bernie Madoff reunió a Mark y Andrew en el ático familiar. Con voz temblorosa, confesó que todo era una farsa, un gigantesco esquema Ponzi. Les dijo que no quedaba nada, que los clientes habían perdido todo, que él había destruido sus vidas. Por primera vez en décadas, su imperio de papel se redujo a lo que siempre fue, una historia bien contada. A las 8:30 de la mañana del 11 de diciembre de 2008, los agentes federales tocaron la puerta del ático de Madoff. Él los recibió en bata, con la serenidad de quien sabe que el acto final ha comenzado. No opuso resistencia. No pidió un abogado. Solo dijo: no hay explicación inocente. En cuestión de minutos, el mago de Wall Street pasó de manejar miles de millones a ser esposado frente a las cámaras. La noticia explotó como dinamita en el corazón de Nueva York. En cuestión de horas, los tabloides, los canales financieros y los noticieros convirtieron su rostro en el símbolo de la avaricia moderna. The Wall Street Journal habló de un colapso moral del capitalismo estadounidense. The New York Post, más cruel, tituló "El rey del dinero falso". En los clubes de Manhattan, los mismos que antes lo veneraban ahora lo maldecían entre copas de champán. El impacto fue devastador. Fundaciones, universidades y obras de caridad quedaron en ruinas. La Fundación Elie Wiesel perdió $15 millones, Hadassah, la organización sionista más influyente, 90 millones, la Universidad Yeshiva, 140 millones. Spielberg, Katzenberg y docenas de celebridades vieron desaparecer años de trabajo filantrópico. La ciudad que Madoff había alimentado con promesas ahora sangraba por cada dólar robado. Ruth, la esposa que había compartido sus lujos, fue expulsada del paraíso social. La prensa la retrató como cómplice silenciosa. Sus hijos, antes ejecutivos respetados, se convirtieron en los herederos del oprobio. Mark, el mayor, no soportó el peso de la humillación. 2 años después del arresto, se quitó la vida en su apartamento de Manhattan. Andrew, el menor, murió de cáncer en 2014, convencido de que su enfermedad era la última factura del fraude. Para 2009, el juez Danny Chen sentenció a Madoff a 150 años de prisión. En su declaración, el juez lo llamó extraordinariamente malvado. A los pocos meses, su hermano Peter también fue encarcelado. La dinastía que había fascinado a Wall Street se disolvió como una acción sin valor. Y mientras el país debatía si el castigo era suficiente, una pregunta más profunda comenzaba a surgir. ¿Fue Madoff un monstruo, o solo el reflejo más honesto de un sistema que glorifica la codicia? Cuando el polvo del escándalo se asentó, Nueva York ya no era la misma. Las torres de cristal que antes brillaban con arrogancia comenzaron a reflejar una verdad incómoda: el dinero nunca fue el problema, fue la fe ciega en quienes lo administraban. Wall Street, acostumbrado a vender optimismo, tuvo que reconocer que su mayor activo, la confianza, había quedado en ruinas. El golpe psicológico fue brutal. Miles de personas, desde jubilados hasta herederos de fortunas, descubrieron que sus supuestos ahorros eran simples números en una pantalla. Algunos perdieron casas, otros, matrimonios. Hubo víctimas que jamás se recuperaron emocionalmente. La BBC reportó que más de 16.000 individuos presentaron reclamaciones de pérdida, y que las demandas colectivas tardarían años en resolverse. El fideicomisario Irving Picard, designado para recuperar los fondos, se convirtió en una figura clave del poscolapso. Su equipo rastreó activos, demandó a bancos y persiguió cuentas en paraísos fiscales. Logró recuperar más de $14.700 millones, una cifra impresionante, pero aún lejos de los 65.000 millones ficticios que aparecían en los estados de cuenta. Fue el mayor rescate civil de la historia financiera estadounidense, y aún así, insuficiente para sanar la herida colectiva. El fraude de Madoff obligó al Congreso a repensar la regulación. Nacieron comités, leyes y promesas de transparencia. Pero los mismos bancos que habían canalizado fondos hacia su esquema continuaron operando, ahora con discursos sobre ética y nueva cultura corporativa. La ironía fue inevitable: quienes no vieron el fraude se convirtieron en sus jueces morales. La hipocresía de Wall Street sobrevivió, como siempre.
En los barrios donde alguna vez el apellido Madoff significó éxito, hoy se pronuncia con vergüenza. La familia vendió sus propiedades, Ruth vive en el anonimato y las fundaciones borraron su nombre de sus placas doradas. Lo que alguna vez fue símbolo de prosperidad terminó siendo sinónimo de traición. Nueva York, la ciudad que parecía indestructible, descubrió que hasta el brillo más caro puede ser solo un reflejo sobre vidrio roto. Bernard Madoff murió en prisión en 2021, lejos de los rascacielos que una vez dominó y de las fiestas donde su nombre era sinónimo de genialidad. En el ocaso de su vida, el hombre que movió los hilos del dinero global terminó solo, reducido a una cifra de reo y a una historia de advertencia. Pero su legado no murió con él. Su caída reveló una verdad incómoda, que la codicia, cuando se disfraza de elegancia, puede arrasar con todo sin disparar una sola bala. El fraude de Madoff no solo vació cuentas bancarias, vació también la confianza en las instituciones, la idea de que la riqueza equivale a sabiduría y el mito del éxito impecable. Su historia demostró que incluso los más poderosos pueden construir sus imperios sobre arena, siempre que sepan sonreír mientras lo hacen. Porque en el fondo, su crimen no fue inventar un esquema Ponzi, sino aprovechar la necesidad humana de creer en algo, aunque ese algo sea una mentira bien presentada. Nueva York, la ciudad que lo encumbró y luego lo devoró, aprendió que la riqueza es un espectáculo, y que cada escenario necesita su villano. Madoff fue el protagonista trágico de una obra donde todos, de algún modo, fueron cómplices, los reguladores que no vieron, los banqueros que no preguntaron y los inversores que prefirieron no saber. En su historia, nadie fue completamente inocente. El apellido Madoff se borró de las fachadas, pero su sombra quedó en el lenguaje financiero. Cada nuevo escándalo, cada promesa de rendimientos estables, evoca su fantasma. Porque Madoff no solo robó dinero, robó el concepto de seguridad, la idea de que hay un lugar donde el riesgo desaparece. Su nombre quedó como sinónimo de traición y espejo de una sociedad que, en su hambre de éxito, olvida mirar de qué está hecho. Si esta historia del dinero te estremeció tanto como al mundo que la vivió, dale like, comparte el video y suscríbete para descubrir las verdades que se esconden detrás del poder económico y las apariencias. Activa la campanita para no perderte las próximas historias. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.